Bueno, hay algunos otros periodistas que están enviando ahora mismo información en el sentido de que se habría detenido a El Marro, como viene sonando a partir de estos operativos pues, operativos de los criminales que se dieron para bloquear carreteras en varios municipios de allá de Guanajuato. Le repito a usted que si nos está acompañando en este momento, hay información en el sentido de que El Marro habría sido detenido. José Antonio Yepes Ortiz habría sido detenido, todavía no sabemos, parece que por fuerzas federales, que es quienes habían anunciado que ya tenían un cerco sobre él. Apenas el sábado pasado, el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, había anunciado que había un cerco ya sobre El Marro, que se lo tenía ubicado y que se tenía un cerco. El día de hoy, martes, apenas 3 días después, hay una reacción del crimen organizado en todo el estado de Guanajuato. Hay bloqueos de carreteras, o ha habido en el transcurso de esta tarde bloqueos de carreteras en Celaya, Villagrán, Juventino Rosas, Apaseo el Alto, Salvatierra, Comonfort y Salamanca. Es una región, no es todo el estado, es solamente una región del estado de Guanajuato, de manera particular la que colinda con el estado de Querétaro y cerca de los límites también con el estado de Michoacán. Es la zona donde ha operado el cártel Santa Rosa de Lima, encabezado precisamente por este personaje, El Marro, cuya estructura ha ido siendo debilitada por un operativo conjunto del gobierno federal, particularmente de la Marina y del gobierno del Estado. Apenas en enero, por ejemplo, en febrero se detuvo a la pareja sentimental de El Marro, después la dejaron en libertad y han ido capturando a lugartenientes de este personaje. Apenas el sábado, fue, estalló un coche en las instalaciones de la Guardia Nacional, frente a las instalaciones de la Guardia Nacional en Celaya. De hecho, el presidente Andrés Manuel López Obrador se le preguntó el día de ayer y él dijo que se trataba de un artefacto casero, pero para ser un artefacto casero causó muchos daños. Extraoficialmente se sabe de 2 personas heridas, 2 elementos de la Guardia Nacional que fueron heridos por ese estallido. Eso, los bloqueos, los estallidos de vehículos ha sido práctica también de este personaje, el Yepes, el Marro, desde el año pasado, cuando comenzó una persecución por parte del gobierno federal y del gobierno de Guanajuato en contra suya y de su grupo. Sí, allá por mayo, un poco antes quizá por mayo del año pasado, El Marro fue tomado, este líder de huachicolero, cuando ya había sido declarado como uno de los hombres más buscados de México por las autoridades, pues fue captado tomándose unas vacaciones rico en la playa. Él mismo o la gente que estaba con él compartió estas imágenes, imágenes de él en vacaciones allá en Mazatlán, Sinaloa. Allí estuvo él junto con más gente, pues se ve que estaba con alguna pareja sentimental o alguna pareja de él, porque estaba en un camastro, en la cama, a gusto. Hay varias fotografías que se compartieron. Eso en mayo del año pasado, cuando ya era perseguido. Para octubre del año pasado, es decir, apenas hace unos meses, se descubrió la Casa de las Albercas, lujoso hogar de El Marro. La Casa de las Albercas era una propiedad, es una propiedad todavía, pero ya no le pertenece al Marro, que las autoridades de Guanajuato le incautaron a José Antonio Yepes
alias El Marro. El inmueble, fíjese usted nada más, tiene 7 albercas interconectadas, tiene jardines, tiene techos de madera, paredes de madera, en fin, con mucho lujo. Y los detalles de estas fotografías fueron dadas a conocer para este octubre, allá por autoridades del estado de Guanajuato. Se le compartió a un grupo de periodistas que luego la difundieron en distintos espacios. Bueno, la casa del Marro estaba localizada, esta mansión, esta propiedad estaba localizada o está localizada en San José de Guanajuato, en Celaya, y apenas había sido incautadas unas semanas antes. Dentro de esta propiedad, pues se podía apreciar que se había habilitado un lugar para caballos, en fin, era una propiedad pues bastante seria. Usted recordará que en enero del año pasado, de hecho a finales de diciembre del 2018, comenzó López Obrador un operativo contra el robo de combustible. Y naturalmente uno de los estados que más ha sido saqueado en materia de combustible es Guanajuato. En Guanajuato comenzó este operativo contra el huachicoleo y el personaje llamado el Marro, José Antonio Yepes, mandó colocar mantas amenazando de muerte al presidente Andrés Manuel López Obrador. El texto que mandó colocar en una manta en Celaya en abril del año pasado, que era la segunda amenaza de muerte al presidente López Obrador, decía así: Andrés Manuel López Obrador, te exijo que saques a la Marina, Sedena y fuerzas federales del Estado. Si no, te voy a empezar a matar gente inocente para que veas que esto no es un juego y que en Guanajuato no los necesitamos. Ahí te dejo un regalito en mi refinería para que veas cómo se van a poner las cosas, y si sueltas a mi gente que se llevaron y si haces caso, no van a valer madre. López Obrador respondió a esto: llegamos para transformar y ofrecemos disculpas por las molestias que ocasiona nuestro comportamiento, pero llevamos prisa. Queremos transformar a México. Vamos a acabar con la corrupción, vamos a acabar con la impunidad. Va a haber justicia y va a haber paz y va a haber tranquilidad. Esto respondió a la segunda amenaza de muerte que José Antonio Yepes, alias El Marro, le dirigió a López Obrador. Ya antes, en enero, el Marro le había amenazado de muerte a López Obrador, inclusive en una manta colocó la dirección del el domicilio de la casa propiedad de López Obrador en el sur de la capital de la República. Y en aquella ocasión le preguntaron a López Obrador si no temía por su vida ante las amenazas del Marro. Y la respuesta de López Obrador fue: no, el que lucha por la justicia no tiene nada que temer. Yo soy como ustedes, soy un ser humano y tengo miedo como todos los seres humanos, pero no soy cobarde. Es una gran respuesta del presidente en ese momento. Bueno, Álvaro, las amenazas han sido el coco del Marro, han sido su debilidad, porque justo una amenaza es lo que lo da a conocer. En 2017, a principios de 2017, el Marro era básicamente otro criminal en las penumbras, estaba en la clandestinidad, había logrado pues ya crear como le decía, un imperio a partir del robo de combustible, un imperio que fue
pues que creció de una manera acelerada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, como muchos otros imperios del Huachicol. Pues, casi todos los imperios del Huachicol que existen hasta el día de hoy, pues se crearon con Enrique Peña Nieto. Bueno, ahí el Heriberto, perdóneme, el Marro da a conocer esto en 2017, un video en el que amenaza al cártel Jalisco Nueva Generación. Sí. Este video es de finales de 2017, pasó casi inadvertido, pero empezó a tener pues mayor difusión conforme la guerra entre el cártel de Santa Rosa de Lima y el cártel Jalisco Nueva Generación se fue convirtiendo en un problema mayor para esa entidad que, como usted sabe, es líder. Pues Guanajuato es líder en homicidios, en feminicidios, en secuestro, en extorsión, en muchos indicadores en los que ni siquiera pintaba hace apenas unos años antes. El video es un video breve, es de 1 minuto con 20 segundos de duración. Aparece el Marro en un primer plano y en este video pues se ve a un grupo grande de personas, de individuos armados hasta los dientes y le gritan al cártel Jalisco Nueva Generación pues que los van a expulsar del estado. 1 minuto 20 segundos de pues disparos al aire, de gritos, de arengas, ya sabe usted esto que se hace ahí, y ese es el momento en el que pues el Marro se convierte en un hombre público, en un individuo reconocido. El Marro trabajó con un personaje que se llamó David Rangel Figueroa. Este personaje alias el Güero, es un personaje con el que se enseñó, digamos, obtuvo las artes, conoció las artes del robo, del saqueo a la nación, básicamente, que es el robo de combustibles. Y pues es en 2017 cuando da a conocer este video, él mismo por su propia voluntad, que asume el liderazgo del cártel de Santa Rosa de Lima. Es apenas en ese año cuando entra al cártel de Santa Rosa de Lima. También el Marro se vuelve un personaje, un objetivo del gobierno federal por otro evento que vas a recordar, Álvaro, que es inmediatamente anterior a la amenaza al presidente de México. El líder de huachicoleros y de otras actividades criminales deja un explosivo dentro de una camioneta cerca de una refinería, de la refinería de Salamanca, y luego después vienen estos episodios ya cada vez más amenazantes en contra del presidente de México. Y desde entonces pues está básicamente a salto de mata porque pues después de su aparición en Mazatlán, después de las amenazas al presidente, pues se le han venido arrestando y congelando cuentas por varios millones. Creo que tiene 14 inmuebles decomisados, 129 vehículos además también decomisados, y se le congelaron 35 millones de dólares en distintas cuentas. Sí, yo mismo he publicado. Bueno, a ver. Sí, es el secretario de Gobierno de Guanajuato. Gobierno de Guanajuato acaba de tuitear. Sí. Dice lo siguiente: en redes circula la versión de la detención del líder de un grupo criminal en Guanajuato. Dicha información es falsa. Seguimos trabajando en un operativo de la estrategia conjunta por Guanajuato. Eso es lo que dice Luis Ernesto Ayala Torres. Él es el secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato. Aquí le estamos informando de una versión y una confirmación de una
información extraoficial sobre la captura del marro en el estado de Guanajuato. Le informamos al inicio de los periodistas que una fuente del gobierno de México había confirmado a mí en lo personal de esta captura. Le vamos a seguir proporcionando información a este respecto. Efectivamente, Luis Ernesto Ayala Torres, exalcalde de León, de Guanajuato, dice que en redes sociales circula la versión de la detención de líder de un grupo criminal en Guanajuato, no dice de El Marro, pero dice que es información falsa. El sábado pasado, justo Alfonso Durazo dijo a la prensa que el marro, José Antonio Yepes, ya estaba localizado, ya estaba cercado. El día de ayer se vinculó a Proceso a la Vieja, un operador del marro. El día de hoy amaneció Guanajuato, pues básicamente con un bloqueo extendido en varios municipios, en Celaya, en Villagrán, en Juventino Rosas, en Apaseo, El Alto, en Salvatierra, en Comonfort y en Salamanca. Y la última versión que ha circulado en medios federales es que el marro habría sido detenido. La versión del gobierno de Guanajuato es que no ha sido detenido el marro. Estamos totalmente en vivo aquí en Los Periodistas. Si hay cualquier información importante sobre este asunto, se lo vamos a revelar. Antes de irnos, si te parece, es importante puntualizar lo siguiente. El gobierno de Guanajuato, bajo el gobierno de Guanajuato, el actual y el anterior, de Miguel Márquez, y el actual de Diego Sinue Rodríguez Vallejo, creció este personaje. Y en estos gobiernos, el procurador y ahora el fiscal ha sido exactamente el mismo, Carlos Samarripa Aguirre, un personaje al que se le vincula precisamente con José Antonio Yepes Ortiz El Marro. Al propio presidente de la República, desde octubre de 2018, le fue entregada por parte de elementos de la policía estatal información sobre esta complicidad supuesta entre el actual fiscal Carlos Samarripa Aguirre y El Marro. Esta es información que yo ya he publicado y la recuerdo solamente en este espacio, Alejandro, como parte de la información que aquí le presentamos. Estamos en Los Periodistas, vamos a un corte.